Un general revela los dos momentos históricos del ejército venezolano. El alto mando hizo un repaso de la actividad castrense, y desestimó la actuación de las Fuerzas Armadas durante el intento de golpe de Estado liderado por Hugo Chávez en 1992. Fueron momentos oprobiosos. Estoy convencido de que el ejército de Venezuela ha tenido dos momentos estelares, es lo que respondió un reconocido general del ejército cuando le preguntó cuáles reconoce como los momentos más importantes en la historia contemporánea de la Fuerza Armada venezolana. La lucha contra la guerrilla y la movilización militar ante la incursión de la corbeta Caldas. Se refiere el alto oficial a la etapa que tuvo su momento cumbre en los años 60, después que Fidel Castro con sus barbudos llegó al poder, con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, y con ello sembró en Latinoamérica un movimiento de lo que muchos creyeron sería la reivindicación social de las clases más pobres. Venezuela no escapó a ello. Así nace, en 1962, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, creada por el aún hoy existente, y casi aniquilado, Partido Comunista de Venezuela, PCV, fueron los primeros pasos de los movimientos armados que buscaban derrocar al entonces presidente de Acción Democrática, Rómulo Betancourt. El general a quien preguntamos describe, durante todo el tiempo de la guerra de guerrillas, prácticamente los costos en vidas humanas fueron relativamente bajos y muy puntuales. Pero lo más importante es que generó una doctrina en combate de contrainsurgencia que posteriormente se exportó a otras naciones, especialmente en Centroamérica, debido a su éxito. Ese es un logro de nuestro ejército. Pero más allá del hecho puntual ocurrido con las guerrillas en Venezuela, hay que destacar la posterior actuación de la Fuerza Armada contra los grupos guerrilleros provenientes de Colombia que pretendían instalar sus bases en territorio venezolano para desde la frontera combatir al gobierno colombiano. Son muchas las anécdotas de los enfrentamientos en territorio fronterizo, de cómo la Fuerza Armada venezolana mantuvo a raya a los grupos armados. Lamentablemente esa historia hoy es otra. En los últimos años no solo la guerrilla ha plagado la frontera y territorio dentro de territorio venezolano, también lo hacen grupos paramilitares y bandas criminales armadas. Casi vamos a la guerra. El otro evento que resalta el oficial es la originada por la incursión de la corbeta Caldas, FM-52, de la Armada de Colombia, acompañada de un helicóptero y un submarino, en aguas del Golfo de Venezuela, hecho ocurrido el 9 de agosto de 1987. El buque cruzó el paralelo de Castilletes colocándose en el Golfo de Venezuela, en el centro del área que Colombia había estado reclamando como propia. De inmediato, el patrullero venezolano Libertad intercepta a la corbeta. Usted se encuentra sin autorización en aguas jurisdiccionales venezolanas, le sugiero su inmediato retiro. La respuesta fue, bienvenido patrullero Libertad al mar territorial colombiano, zona económica exclusiva, nosotros estamos en navegación de rutina en nuestras aguas. Hubo una fuerte crisis diplomática entre el 9 y el 18 de agosto. El presidente venezolano Jaime Lucinchi convocó a los expresidentes Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, a los presidentes del Congreso y de la Cámara de Diputados, así como al ministro de la Defensa para analizar la situación. Después se reúne con los secretarios generales de los principales partidos políticos. Entonces ordena al alto mando militar atacar a la corbeta si no abandona el mar territorial venezolano en 24 horas. Virgilio Barco siente la presión y la decisión del gobierno venezolano y graba un mensaje a la nación. El gobierno colombiano debe reiterar, como lo ha hecho el día de hoy en mensaje entregado al embajador de Venezuela en Bogotá, su posición respecto a los derechos que le asisten en el Golfo de Venezuela. Pero ordena el retiro inmediato de las embarcaciones a Cartagena, a fin de evitar el agravamiento de la situación. Superada la crisis, y ante el respaldo de la población venezolana, Lucinchi hizo reconocimiento público a lo que llamó eficiente, correcta y disuasiva actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas. Según el general del ejército a quien consultamos, hay que resaltar la movilización del ejército ante la incursión de la corbeta colombiana Caldas. Esa aproximación de medios y pie de fuerza hacia la frontera fue de tal magnitud que el gobierno, y especialmente la fuerza militar colombiana, nunca imaginó. Finalmente le pregunto si no considera que la Fuerza Armada respondió de manera apropiada a lo ocurrido ante las intentonas golpistas del 4 de febrero de 1992, liderada por Hugo Chávez, y la del 27 de noviembre comandadas por oficiales de la aviación. No, son momentos oprobiosos para la Fuerza Armada y especialmente para el ejército. Le insisto en que la Fuerza Armada respondió e impidió que tumbaran al entonces presidente y comandante en jefe Carlos Andrés Pérez. Pero en el 4 faradios un grueso importante de militares de nuestro ejército se apartó de la legalidad, y el otro segmento se quedó maravillado de lo ocurrido, y es lo que nos ha traído a este momento, la muerte de compañeros por compañeros. Agrega, el 27 de noviembre es peor. Es la muestra más terrible de la complicidad en un evento de esta naturaleza, y los serios indicios de la politización de los cuadros altos y medios de la Fuerza Armada.